Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo especial de Expertos en Fondos. Este es el segundo del ciclo de 3 que vamos a estar realizando y a pesar de sonar repetitiva, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el espacio para estas charlas? ¿Por qué el espacio para los fondos? Y creo que todo esto, que la raíz va mucho más allá de el patrimonio que administran, del crecimiento que han tenido, de las diferentes opciones que brindan y que son claramente uno de los jugadores más importantes del mercado, sino que va y lo llevo mucho más al terreno, ¿no? A lo terrenal, digo, son un vehículo de inversión que ha ganado un gran espacio en la cartera de cada uno de nosotros. Y acá un poco tiene que ver, o mejor dicho, todo tiene que ver con las grandes ventajas que siempre solemos resaltar, ¿no? La diversidad de opciones, la simplicidad al operar, la liquidez, la necesidad de poder diversificar sin grandes montos de capital y la administración obviamente que tiene detrás, es decir, los expertos, los profesionales que están en el día a día buscando la mejor estrategia para ese fondo que tiene ese objetivo que uno eligió, que uno suscribió, compró, ¿no? Pero no lo quiero hacer largo porque claramente no me vinieron a escuchar a mí, sino que los vinieron a escuchar a ellos, así que sin más, me parece que los voy a presentar brevemente y rápidamente, así pasamos a lo que les va a importar, que es hablar de estrategias, ¿no? Juan Salerno es partner y CIO de Vinci Compass, ¿no? Digamos, el nombre, digamos, de Compass Group, desde hace más de 10 años, y ya llevas 20 más en la compañía, casi, ¿no? Rodrigo Benítez es economista en jefe de Mega QM desde hace unos 4 años. Previamente, ahí antes de la fusión, también habías estado trabajando en Quiquela Fondos, ¿no? Y también trabajaste en Alfa Estudio de Economía y Negocios y en IERAL. Por favor, digamos, cualquier cosa corríjanme, pero bueno. José Chaue, Head de Estrategia de 1618, perdón, la compañía, todavía tengo el disco anterior, la compañía que ha fusionado a TPCG con Consultatio Investment, tiene varios años de trayectoria del mercado, no digo, o sea, no lo tomes a mal, al contrario, es algo de dedicación, de reconocimiento. Y ha sido parte de compañías como Allianz, Quantum Finanzas, AGM Finanzas, entre otras, ¿no? Damián Morales es PM de Alaria Fondos desde hace más de 2 años y también con una larga trayectoria en el mercado. Y Juan Ignacio Paulici es PM de Delta Asset Management, compañía en la que estás hace más de 2 años, ¿no? Un poquito más de 2 años. Y también soy profesor de la UBA y economista en jefe de Empiria Consultores, habías trabajado previamente. Exactamente. Así que bueno, no hay dudas que tengo acá a 5 grandes expertos del mercado de fondos, 5 grandes profesionales, y por un lado, desde ya les agradezco muchísimo la participación y aceptar la invitación. Y lo otro que le quiero contar también a quienes nos están escuchando es que tenemos acá a 5 expertos de sociedades gerentes líderes independientes, ¿no? Eso me parece que los une como hilo general y me interesa destacar que las sociedades gerentes líderes, digamos, no relacionados a un banco, han crecido muchísimo en el último tiempo, su participación en el mercado. En realidad, sacando cuentas, algunos números este año, veíamos que la participación ha crecido más de 10 puntos porcentuales dentro del total de patrimonio y creemos que así va a seguir siendo, ¿no? Así que bueno, no pierdo más tiempo porque ya me deben de estar odiando porque hablo tanto, pero bueno, prometí no robarles mucho tiempo, así que si les parece, comencemos. Empecemos, si quieren, de lo más fácil a lo más difícil, póngale, o digamos, por decirlo de alguna manera, después veremos, y empecemos por el contexto externo, ¿no? Del 1 al 10, si tendrían que evaluar a nivel general el escenario internacional, desde la óptica del mercado, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Juan, ¿querés empezar vos? Sí, por supuesto. Gracias por la invitación. Bueno, fue un año en que casi todos los activos tuvieron una rentabilidad enorme, muy, digamos, acompañado de este proceso de baja de tasas, debilidad del dólar y también apetito por riesgo global. Entonces, la verdad que vos decías, bueno, vamos de lo fácil a lo difícil. Fue un año excelente para los mercados. Quizá el puntaje es difícil porque vos decís, el año fue buenísimo, avisoramos un 2026 que probablemente continúen algunas de estas tendencias, pero también con riesgos que se incrementaron mucho en el último tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos les preguntás a la mayoría de los inversores, te dicen, mira, tenés un tema de evaluaciones, tenés
la discusión si hay una burbuja en términos de la inteligencia artificial, tenés conflictos geopolíticos que se fueron de alguna manera sobrellevando, pero por otro lado decís, bueno, mira, tenemos problemas estructurales en cuanto al déficit de los países globales, etcétera, ¿no? Pero mi impresión es que la nota es muy positiva, fue un año, la verdad, excelente para los mercados, pero por otro lado, digamos, tener en cuenta que hay riesgos que te pueden desviar de este carril rápidamente, ¿no? Y sobre todo quizá por riesgos que quizá obviamente no manejamos, ¿no? La geopolítica no la podemos manejar, no la podemos prever, pero me parece que cuando vos ves las expectativas de crecimiento, tanto para países globales, y las expectativas de inflación, la verdad que son proyecciones muy optimistas para el mercado. Sobre todo porque parecería que esta debilidad del dólar va a continuar y va a seguir favoreciendo a los mercados pro riesgo, ¿no? Sí, yo lo escuchaba a Juan, que siempre es un placer escucharlo, y pensaba un poquito al revés, aprovecho no para hacer un contrapunto, sino para precisar la misma idea de otra manera. Decías, hay un montón de incertidumbre, pero los activos de riesgo anduvieron bien. Yo diría, porque hay un montón de incertidumbre, los activos de riesgo anduvieron bien. Quiero decir, uno naturalmente, ante un mundo que tiene un exceso de deuda, avanza hacia la represión financiera, tiene desequilibrios globales prácticamente en todas las esquinas en donde uno puede poner las patas de esa tabla. El refugio hacia activos de riesgo o activos, digamos, no vinculados o no licuables, como pueden llegar a ser las acciones de las materias primas, el oro o la plata, es, digamos, una respuesta más o menos natural. Entonces creo que un poco fue arriada, lo presento distinto a la misma idea, pero fue arriada el capital desde activos más seguros o percibidos como más seguros hacia activos más riesgosos. Y probablemente yo coincido con esa visión. Esto recién empieza. Porque por otro lado, dentro del mundo de activos de riesgo están pasando un montón de cosas apasionantes, ¿no? Lo de la inteligencia artificial es una de ellas, pero es solo una, hay un montón más. Y si tuvieran que elegirse en este marco, en dónde posicionarse, investment grade, high yield, o sea, más, menos riesgo, en regiones o países, ¿y por qué? ¿Qué estarían mirando? Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo ahora el mercado mundial lo miramos desde la óptica argentina. Tenemos que pensar que hay más volatilidad, que ya no es tan estable como estaba hasta ahora, y que tenemos que tratar de entender cómo se reacomodan un poco estos flujos, ¿no? Prestaba atención a lo que decía Juan, a lo que decía José, recordaba los números y digo, el oro subió más del 50% en el año. Estamos hablando de un año bueno donde el oro subió más del 50%, que habitualmente es un activo de reserva, y cuando eso pasaba el resto había andado muy mal. ¿No? Entonces a partir de ahí, con este escenario, ¿qué están viendo los inversores? ¿Qué están temiendo en estos escenarios como para ver dónde nos posicionamos y cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir? ¿No? Está claro que las empresas tecnológicas que vienen un paso adelante, que nos están marcando la cancha hacia adelante y que tenemos que tener una mirada, diría, más desconfiada como inversores argentinos que somos, para tratar de detectar dónde están las oportunidades, dónde vamos a tener valor hacia adelante, donde posiblemente no veamos 2 o 3 años consecutivos donde a todo le vaya muy bien, ¿no? Entonces tenemos que ser bien selectivos. Y en ese ser bien selectivos creo que tenemos que elegir los sectores cuando vamos a apostar a la renta variable, y que tenemos que estar muy atentos a cómo se acomodan estos equilibrios. Tasas de interés, fortaleza o debilidad de las monedas, hacia dónde van los flujos, y ver si ahí estos países o estos sectores que vienen un poquito más atrasados tienen o no un aporte. ¿Damián? Sí, quería agregar un poco, en base a lo que venían diciendo y siguiendo con la inteligencia artificial, estamos viviendo un mercado bastante histérico, si querés, en un punto donde cada noticia te refleja un 5 o 7% de variación para un lado o para el otro. Y hay que tratar de tomárselo un poco más con calma y ver dónde está el valor. Si uno mira las proyecciones de las empresas grandes, de las Mag 7, tenés inclusive Nvidia, que es la más grande y la que ha alcanzado un récord de market cap y lidera el S&P, y vos la ves hoy con proyecciones de crecimiento para el año que viene, te da un forward PE de 24, que está bien, está un poco más encima de lo que es el promedio del mercado, pero sigue siendo atractivo y más barato inclusive que algunas otras. Entonces, y tiene una posición de ventajas comparativas muy grande con
como ya sabemos, con los chips, con la arquitectura que tiene de chips, etcétera. Y creo que es una compañía muy, muy interesante. Y estamos viendo, hubo noticias, por ejemplo, que ahora salió Google, que ahora va a sacar su versión de los chips, se llaman TPU versus de NVIDIA, que son los TPU. Y en ese sentido sale una noticia y por ahí NVIDIA caía 7% y tenías TSM, que era una empresa que es la que fabrica y tiene el monopolio de la fabricación de los chips, que caía otros 5 o 6%. Y si vos te miras, TSM fabrica ambos, fabrica tanto los TPUs como los GPUs. Entonces hay que tener mucho cuidado y no sumarse a esta adrenalina del mercado y con paciencia construir un portafolio más de largo plazo. Pensar un poquito, Juan. No, me parece que, quiero que decía Rodrigo, también pensaba lo del oro y comparaba contra la región. Y Brasil fue un país que fue muy bien este año, no tuviste eventos políticos y sin embargo no fue muy bien. Y Latinoamérica ha demostrado en este contexto de alta incertidumbre, este año fue el Liberation Day, o sea, nosotros nos pasó la economía local por encima. Pasamos casi así. Tuviste el Liberation Day este año y de pronto parece que el mundo ya se olvidó, que nosotros ya nos olvidamos que fue este año. Mismo la salida del cepo, yo lo tenía que me acordaba, digo, fue también este año. Y Latinoamérica ha sido una región que, a pesar de que después de la pandemia nos costó más en general recomponer los fundamentals que tenía, que eran muy buenos, fue una región donde también hubo un refugio frente a este exceso de liquidez global y frente a este exceso de dólares. La región comprimió 100 o 200 puntos básicos en bonos, las acciones de países emergentes subieron 15 y Prelatam subió 20, si uno mira el promedio year to date. Entonces, Brasil subió 50. Entonces, me parece que en un contexto donde ya sucedieron las elecciones de Bolivia, pasaron las de Argentina, van a ir las de Chile, las de Brasil en el que viene, Latinoamérica es una región para mirar y para ver dónde encontramos valor también. Porque es verdad que Estados Unidos tiene probablemente relaciones atractivas si las tasas siguen bajando y si la Fed sigue acelerando el proceso de relajamiento de política monetaria. Ahora tenemos un nuevo chairman probablemente el año que viene, ya vamos a empezar a ver quién es en las próximas semanas, porque Trump lo va a tratar de decir para también... Sí, el juego de probabilidad ya está abierto, a ser medio... Claro, y eso te va a determinar también cuál es la tasa del año que viene, cuál es cómo piensa. Entonces me parece que la TAM en ese sentido ha funcionado como un buen refugio de valor, y Argentina también tiene una historia para contar, me parece, en ese sentido. Bueno, justo iba, la siguiente pregunta que tenía era el foco en LATAM, ¿no? Hacia mercados emergentes y en ese universo, ¿cómo se posicionaba LATAM? ¿Usted? Muy bien, sí, ahí creo que entonces suscribo a lo que dice Juan. Latinoamérica hoy tiene, primero que es difícil hablar de Latinoamérica hoy como una sola región, son muchas cosas muy distintas. Brasil, la comentaba recién Juan, creo que es probablemente como el más estable o el más fácil de leer en el tiempo. Argentina es muy difícil. Argentina el año pasado, el 2024, fue claramente la estrella cuando estoy pensando en acciones, ¿no? Y en bonos también. Este año es una historia completamente distinta, seguramente vamos a tener oportunidad de hablar más adelante, pero en el medio tenemos Chile, México, Colombia, Perú, no hablo de Venezuela. Son todas historias que hoy están navegando, o sea, creo que hablar de Latinoamérica es medio una abstracción. Entonces... Hablamos de países. Hablemos de países y creo que también hablemos de alguna región en donde lo que considerábamos antes, que es, por ejemplo, el impacto sobre materias primas que produce la tensión entre Estados Unidos y China, y le termina resultando favorable, al igual que lo común que tienen es el impacto sobre materias primas y la depreciación del dólar que juega sobre sus monedas, ¿no? Pero después son un montón de historias muy distintas, y no solo muy distintas entre sí, sino muy distintas a lo que eran esas mismas historias hace muy poquito tiempo. Digo, Argentina, 2024, 2022, yo te hago algunos contrapuntos. México, Chile, Chile, ni hablar. Brasil, bueno, también cambió. Entonces, hay cosas que se están moviendo demasiado rápido en la región, y ahí suscribo, creo que lo dijiste vos, Rodrigo, a lo de la selectividad, ¿no? Es súper importante ahí hacer un doble clic más fino. Juan, ¿cómo estás? Súper optimista con Latinoamérica, más allá que yo parte involucrada, porque tenemos oficinas en casi todos los países en LATAM, para hacer algún contrapunto y así discutir un poco, me parece que también hay que mirar como bloque a LATAM. ¿Por qué? Porque está alejada de los conflictos geopolíticos
La realidad es que los cambios políticos ya lo empezamos a vivir desde este año, porque la expectativa de un giro o un cambio político en Brasil se empezó a preciar ahora y no se va a preciar el año que viene, o por lo menos se puede repreciar, ¿no? Pero creo que en Chile también estamos teniendo elecciones, con un giro también hacia la centro-derecha, y me parece que tanto China como Estados Unidos están viendo a la TAM también en gran parte como un todo, ¿no? Más allá de la selectividad que tenemos que tener en el armado de portafolios. Creo que es un tema geopolítico de la región en cuanto a su relevancia para los dos actores más importantes del mundo, que es Estados Unidos y China, hoy. Donde los dos están buscando un lugar para desarrollar esos hubs de producción que tienen en otros lugares mucho más conflictivos a nivel geopolítico. Entonces, no es un contrapunto, es más un complemento de decir, veámoslo también como un bloque, porque hay flujos que pueden entrar a la región, hay economías de escala en países muy cercanos que comparten procesos productivos, recursos, Chile y Argentina, por ejemplo, en términos de minería, oil and gas en muchos de los países, digamos. Entonces, empezamos, creo, a tener un rol relevante. Y me quedé pensando en el primer punto que comentaba José, que me pareció muy interesante, porque este año no vimos descorrelaciones entre los activos. Vos decís, el entorno te condiciona tu armada de portafolio, pero ¿qué haces vos como portafolio o portfolio manager para descorrelacionarte un poco a través de esos activos? Y la verdad que quedan pocos activos descorrelacionados, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo bajar el riesgo? ¿Cómo hedgear esos riesgos? Creo que también es un punto a considerar en términos de armado de portafolios. Pero con Latinoamérica somos muy, muy optimistas. Y ahí ya los empieza a meter o introducir en Argentina, ¿no? Este año, como hubo volatilidad en el mercado, hubo volatilidad en los flujos hacia la industria de fondos, claramente. ¿Qué están esperando para el año próximo, no? Obviamente los flujos y hacia dónde van los flujos marca el apetito que hay, obviamente, por parte de los inversores. ¿Qué es lo que están viendo para el año que viene, Rodrigo? Si tenemos que poner un nombre al 2026, es el año de la remonetización, ¿no? Creo que la discusión es cuántos pesos va a haber y dónde vamos a alocar esos pesos. Y sobre todo, de dónde van a venir. Eso nos va a marcar un poco el juego y el equilibrio entre los distintos activos que tenemos. Cuando miramos 2025 fue muy distinto a lo que nos imaginábamos. Si teníamos esta charla un año atrás, estábamos todos esperando que la demanda real de dinero crezca, que la cantidad nominal de pesos aumente, y estamos a diciembre y eso no solo no pasó, sino que cayó. Cuando miramos los flujos en la industria, los flujos positivos fueron en dólares, no fueron en pesos. El desafío es tratar de entender por dónde pueden venir, cómo se pueden originar, y esto nos va a llevar a discutir y seguramente abrimos el tema ahora hacia adelante, cómo se van a originar esos pesos, ¿no? Para ver con qué apetito van a venir y si vienen con una demanda real de dinero, si vienen porque lo necesita el circuito productivo, porque empieza a correr el multiplicador, o vienen como en otros ciclos porque no tienen a dónde ir. Creo que esa es un poco la discusión. Y ahí vamos a ir al nivel de reservas, quién las compra, vamos a abrir toda esa discusión. Creo que es el debate que nos debemos para los próximos meses. Y ahí estar muy atentos, sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de gestionar. Creo que estamos entrando en ciclos donde las diferencias o los desequilibrios entre las distintas cláusulas de ajuste son cada vez más justos, más acotados, y ser muy precisos con esos escenarios van a marcar la diferencia. ¿Damián? Y un poco en línea con lo que dice, la verdad que después de las elecciones y donde la liquidez sufrió fuertemente, todas las curvas comprimieron muy fuerte y quedó todo mucho más ajustado. Si luego mira curvas CER, tasas duales, que son las que ajustan por tasa variable, etcétera, quedó todo mucho más finito, inclusive lo que es la tasa fija, y para adelante calculo que dependerá un poco de lo que comentaba Rodrigo. Hay que ver cómo resuelven el tema de remonetización, la acumulación de reservas. Es una pregunta que creo que nos estamos haciendo todos y todavía no tenemos respuesta. Tenemos algunos indicios del ministro Caputo, que ayer estuvo hablando y estuvo comentando. Pero bueno, hay que ver qué terminan de resolver con este préstamo de los bancos que están tramitando y que hablaban de 6.000, 7.000 millones de dólares, como para pasar el primer escalón, que es el pago de la deuda de enero, que es la principal controversia que tenemos hacia adelante. A partir de ahí, ver cómo puede seguir acumulando reservas el central y seguir fortaleciendo el programa. ¿Y creen ahí que puede ser un cambio, digamos, que empiezan a caer un poco los money market, el peso de los money market y un poco más de renta fija, es decir, el flujo hacia renta fija? Podrías tener en algún momento, si a Argentina le va bien, un alargamiento de horizonte. O sea, ¿por qué la industria hoy concentró todo en money market? Porque Argentina no paró de romper contratos.
tuviste alta inflación, tuviste la reestructuración de deuda en pesos, otra en dólares, en el medio tuviste desagio de un montón de contratos y eso te genera que el inversor se vaya corto. Y no solo te pasó todo eso en los últimos 5 años previos, sino que este último año te permitió, yo creo que al inversor minorista le permitió recalibrar su propio perfil de inversor. Porque lo que pasó este año es lo que decía Rodrigo, entraste el año siendo Disney, de pronto en septiembre te encontraste con que dudabas de la sostenibilidad de la deuda y la gobernabilidad del oficialismo, y ahora de vuelta está todo tranquilo. Entonces, en el medio, los instrumentos más cortos caían 50 BPs en un día, o sea, 0,5% o 1%. Eso al inversor que le cuesta estirar, después le genera un daño grande cuando estiró y le pasó eso, volver a tener que demandar renta mixta o fondos de acciones o fondos hard dollar que incluyan soberanos. Entonces, por eso, lo que decía Rodrigo, creo que sea por eso. Argentina dolarizó, o sea, tanto las empresas como las familias, como todo el país, dolarizó el 20% de la cantidad de circulante del M2, como se le dice, de la cantidad de pesos. ¿Y a dónde va? Y a dólares. Entonces, ¿por qué suscriben el fondo en dólares? Sí, porque tienen dólares, no saben qué hacer. Entonces, la discusión de la repetición es interesante, pero también es la discusión de si Argentina puede acceder o no a los mercados de capitales. Eso te va a permitir oxigenar la capacidad de absorber deuda que tiene el país en sí mismo, porque es un mercado de capitales chico, que todavía no está muy desarrollado y que necesitas, sí o sí, depender del exterior para poder oxigenar, traer dólares, que sean pesos que se demanden. O sea, ahí arranca un círculo virtuoso. Y sigamos haciendo un doble clic justamente en las estrategias. Renta fija, José. Pesos, dólares, ¿en qué parte de la curva y en qué curva, no? Sí. Déjame por ahí volver sobre algo que está ahí dando vueltas, o son varias cosas, pero vos decías, bueno, este año las independientes crecieron un poco más que las gestoras bancarias. Creció más el negocio de asset management que el negocio de cash management, ¿no? Que es un poco lo que señalaba Juan recién. Yo creo que eso está buenísimo, además de que nos beneficia, porque es lo que nos gusta hacer. Pero quiero decir que está buenísimo porque implica pensar en un horizonte un poquito más largo, ¿no? Y cuando uno piensa en un horizonte más largo, entonces tiene que pensar en otras cosas. Hay una figura que a mí me gusta mucho que es más fácil predecir lo que van a hacer 1 millón de personas que lo que va a hacer una persona, ¿ok? Y acá me parece que pasa lo mismo con el tiempo. Si uno se fija a ver qué va a pasar en enero, si accede al mercado de capitales, no, si liberan después restricciones, si la cosecha baja el precio, ahí me parece que nos vamos a marear. Y nos vamos a marear mal, que fue de hecho lo que pasó durante todo 2025. Si vos mirás 2025, si hacíamos este panel una vez por mes, yo estoy seguro de que ninguno iba a repetir su visión del mes anterior o de cualquier otro mes. Íbamos a tener todos 12 visiones distintas durante todo el año. Y sin embargo, lo que vos viste, sobre todo para ir ahora a renta fija, es que los bonos rendían 11-12% al principio, rendían 11-12% al final, en el medio pasaron cosas, sí, un montón, pero si vos tenías una convicción, si vos tenías una lectura de largo plazo hacia dónde está yendo esto, podemos ir más rápido, más despacio, pero hacia dónde está yendo y qué check vas cumpliendo, creo que no lo hubiese cerrado, digamos. O sea, si uno cerraba los ojos el 2 de enero y los abría hoy, diría, bueno, la verdad, todo tranquilo, sigamos, nos vemos el año que viene, digamos. Sabemos que no fue así, pero me parece que el 2026 un poco nos obliga a pensar eso. Digo, yo pienso en todos los desafíos de corto, lo describió muy bien recién Rodrigo y Juan. Son miles, agreguémosle los políticos, las reformas, seguro que se les van a ocurrir otros, pero si uno piensa hacia dónde va Argentina, va en renta fija hacia un negocio de mucho más de asset management, y creo que ahí si es pesos, si es dólares, podemos empezar a discutir el régimen cambiario de nuevo, sobre el cual me voy a sumar a algo que conversamos con Rodrigo hace un par de días, pero Rodrigo lo planteaba de una manera muy clara, que era
mirá, si la inflación es, ¿cuánto es la inflación proyectada para el año que viene? 20 y pico por ciento, 20%, 19% queremos que sea bárbaro. Estamos a 5 puntos del techo de la banda y el crawl va al 1. Bueno, hay algo que no funciona. Si además tenemos que acumular reservas, hay algo ahí que no cierra. Entonces, no sabemos cómo se va a ordenar eso. Sí sabemos que no se va a ordenar ahora, pero las tasas de interés hoy te dicen es pesos, es por el lado de pesos, digamos, ¿no? Por lo menos de corto plazo nosotros estamos constructivos con pesos. No sé si coincidís, Juan, pesos. Coincido y quiero hacer una mención Seguro. porque me gustó mucho la nota de José en Seúl hace una semana, donde se habla bastante de sistema cambiario, acumulación de reservas, y también yo agregaría qué piden los inversores. Porque todo esto que decimos, el modelo tiene falencias que tienen que ser cubiertas o desarrolladas, pero los inversores también tienen un nivel de tolerancia que se va acabando en algún momento, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero salir al mercado y el mercado se puede cerrar porque hay riesgos globales, y Argentina no tiene reservas, y Argentina tiene un problema también en términos de, no solo de acumulación, sino también, digamos, de colchones, ¿no? Para absorber shocks. Entonces, como que decir, bueno, sabemos para dónde quiere ir el gobierno, el contexto global parece que es benigno, pero hay un riesgo enorme en el tema de ejecución de esa dinámica, ¿no? Volviendo, digamos, a qué activos, yo creo que con pesos podés comprar activos latinoamericanos también. Vuelvo a insistir, me parece muy interesante la exposición en equity a través de pesos, en la TAM, en Brasil en particular, también en deuda high yield de la TAM que puedes comprar con dólares. Y en términos de las curvas locales, la verdad que está todo supeditado, digamos, a esta dinámica que veníamos hablando recién. Parecería que si vamos, como decía Rodrigo, a unos meses más de monetización, 2026 debería ser un año de crecimiento, cual deberíamos tener más demanda de dinero, deberíamos estar más proclives a estrategia más en pesos que en dólares, ¿no? Pero creo que también tenés un riesgo, digamos, en ese tipo de estrategia que es bastante alto, porque esta dinámica de ejecución de un plan, digamos, de recomposición de reservas o establecimiento de un sistema cambiario transparente es muy alto, ¿no? Entonces, claramente debes tener algún tipo de hedge respecto de la estrategia de pesos. Sí, sí. No sé si alguien... No, estoy muy de acuerdo. No tengo mucho que agregar. Sí pensaba la cantidad de restricciones que tiene Argentina, ¿no? Porque recién decías vos, comprar equity a través con pesos, y vos mirás los fondos hoy y no pueden invertir más del 25% en dólares. Entonces le estás limitando al inversor minorista, que como decíamos al principio, le gusta diversificar, capaz con menos capital, lo que pasa es alguien que sí tenga mucho capital y le gusta diversificar igual, y estás muy limitado, los fondos están muy limitados. Entonces creo que Argentina debería ir no solo hacia normalización de su demanda de pesos y de su mercado monetario, si querés, sino también hacia la cuestión de las restricciones cambiarias. O sea, creo que tenés una enorme cantidad de restricciones que no sacaste y que son condición sine qua non para que Argentina acceda al mercado de capitales hacia afuera en moneda local. O sea, que los inversores del exterior empiecen a ver a Argentina como un lugar donde la local currency, donde la moneda local, es un mercado en el cual se puede invertir. Y eso también te va a ayudar a remonetizar la economía. Entonces me parece que eso es relevante. Y ahí, Sí, me acuerdo de hacer un comentario en función de lo que decía José, me parece importante. Decía, hace un año estábamos en 11, ahora estamos en la misma tasa, no pasó nada, estamos bien. Así está perfecto en los 12 meses que pasaron. Si dentro de 12 meses decimos lo mismo, tenemos un problema, ¿no? Creo que eso, para marcar un poco la cancha, si seguimos estando en 650 puntos de riesgo país en diciembre del 2026, tenemos un problema enorme. Entonces ahí tenemos que tratar de encontrar los precios relativos de todo esto. Si nos va bien, no deberíamos estar en 650 puntos de riesgo país, la curva hard dólar debería comprimir, el tramo corto moneda local hoy parece tener alguna inconsistencia en la evaluación porque los flujos se están midiendo de distintos lados. Bueno, entender cómo juegan estos equilibrios me parece clave a la hora de gestionar carteras y qué cosas se pueden dar, qué cosas pueden ser convergentes y qué cosas pueden ser divergentes en ese escenario para ver dónde encontramos las oportunidades. Perfecto, y ahora los cambio un poco saliendo de renta fija para renta variable, ¿no? Hoy el peso dentro de la industria de fondos de la renta variable sigue siendo un poco acotado, digamos, chiquito, pero la verdad es que es un sector que despierta mucho interés, quizás en una economía que vaya hacia la normalización, y no fue quizás este año, ¿no? Con la volatilidad que hubo. Ahí, Damián, no sé qué driver estás viendo, qué expectativa tenés para el mercado de acciones. A ver, un poco en línea con lo que se venía diciendo, va a depender de cómo evolucionen, cómo vayan resolviendo estas próximas vallas que tiene el gobierno. Y dentro a pesar de esta última suba, pero si uno lo mira year to date, como dice José, o sea, no hubo mucha variación
En el equity, si querés, está todavía inclusive un poco abajo de lo que había arrancado el año. Entonces, potencial todavía de crecimiento tiene. Tenemos el sector del gas, que es el que más va a empujar la economía probablemente, y todavía tiene mucho crecimiento ahí. Viene también, o sea, que van a aportar al sector externo es el sector oil and gas, y está avanzando mucho lo que es la minería, que es un poco más de largo plazo, porque requiere mucho capital intensivo y demás. Pero digamos que podés aprovecharlo vía equity, creo que es el sector oil and gas el principal, y bancos dependerá si pueden seguir creciendo en préstamos, si se remonetiza la economía. Tenemos, si comparados con la región, o sea, niveles de préstamos están muy bajos y tenés mucho potencial para crecer. Y es un sector que reacciona relativamente rápido si la actividad recupera. Juan. Sí, una cosita para agregar. Sí. Tenés fondos en pesos que invierten en CDRs, por ejemplo, Brasil. Entonces, hay alguna que otra alternativa, ¿no? Pero igual comparto lo que decía Juan recién. Y en términos del apetito por el equity, necesitamos inversores de largo plazo. Para tener inversores de largo plazo, necesitamos cambios en las regulaciones, incentivos fiscales, impositivos para los seguros, para el desarrollo del mercado de pensiones, digamos, que no existe en Argentina. Entonces, sí, por favor. No, y justamente, todos mencionamos los desafíos que existen el año que viene, que más o menos están claros. Entiendo que igualmente en el fondo somos constructivos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que esos desafíos se solucionen? ¿Cuál es la probabilidad que están viendo justamente para que aparezca ese inversor de largo plazo, ¿no? Y el mercado no los expulse, porque la volatilidad muchas veces termina expulsando. Sí. ¿Cuál es la probabilidad que ves que eso funcione, ¿no? Que se normalice? Totalmente. Argentina sigue siendo un país, digamos, fuera de los índices globales de equity. Globales no, regionales, LATAM. Sí, nos han sacado impuestos, nos han sacado. Exacto. Y una de las explicaciones es porque seguimos teniendo restricciones cambiarias, ¿no? Entonces vos decís, sacamos el cepo para individuos, las compañías no pueden comprar dólares. El 90% en realidad de la economía sigue cepada. Exacto. Entonces vos decís, bueno. Y después, incentivos para el ahorro de largo plazo. Argentina, digamos, este año está bien. Tenemos el mismo lugar de riesgo país. Pero en el medio de la curva de pesos, ¿cuánto estaba, digamos? ¿Y vos cómo puedes invertir en largo plazo en moneda local con una curva que pasa de 20 a 70, baja a 3? O sea, tenemos que ordenarnos en términos de las variables, en expectativas, y generar incentivos. Yo creo que hay la probabilidad de tener incentivos fiscales con la próxima reforma para los que son ahorros de largo plazo, que hoy no lo tenemos, ¿no? Por eso yo creo que la base de exposición en equity es un reflejo, digamos, de todas las restricciones que tenemos internamente, ¿no? Pero después vas a otros países, por ejemplo Brasil, y la realidad es que tampoco hay mucha exposición en equity, ¿no? Porque tiene un mercado de peso, de reales, mejor dicho, muy desarrollado, ¿no? Y eso es algo que tampoco tenemos. Nosotros tenemos un mercado de pesos muy corto, poco profundo, poco desarrollado, explicado por las restricciones cambiarias, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro desafío, digamos, para sumar a la cuestión. Me parece que hay mucho por hacer. La industria tiene bastante por hacer, pero quizás depende mucho más de temas regulatorios sectoriales que quizás lo podamos impulsar por nuestro lado, ¿no? Y ahí, y para ese inversor de largo plazo que le gusta obviamente la renta variable, ¿qué sectores o qué compañías se están viendo como más atractivas? Si es que aparece ese inversor de largo plazo. Me quiero volver a algo que me quedé pensando que planteó Rodrigo, de si nos va el año que viene, ¿dónde estamos el año que viene? Si nos va bien, si nos va mal. Que suscribo 100% y agrego a eso. Si nos va bien, lo que yo dije del peso debería ser un mal negocio. Quiero decir, si nos va bien, el tipo de cambio, nosotros deberíamos poder acumular reservas, deberíamos poder, liberar el cepo, lo planteaba recién, deberíamos poder eliminar un montón de restricciones para la micro y todo eso seguramente es consistente con un tipo de cambio un poquito más alto, ¿no? Entonces, y eso debería bajarnos notablemente la prima de riesgo. Nos vamos a 300 puntos de prima de riesgo, donde anda el barrio, digamos, y entonces los bonos en dólares deberían ser mucho más importantes, mucho más rentables que los bonos en pesos, pero nos daría sostenibilidad, que es lo que está planteando Juan, para pensar cualquier cosa futuro. Eso sería que nos vaya bien, por lo menos en donde, tal cual como yo lo entiendo y un poco lo desarrollaba en esa nota. Hoy tenés algunos sectores, por ejemplo, oil and gas, que están pensando en ese largo plazo,
que un poco tienen resuelta esa restricción porque el costo de capital para ese sector no es el mismo que para el resto de la economía, ni siquiera el sector público. El desafío que tiene Argentina hoy es cómo hacemos para que ese costo de capital razonable, que ni siquiera es tan razonable cuando uno mira globalmente, pero mucho mejor que todo el resto, se desparrame al resto también. Y creo que ahí la agenda es más micro. O sea, por supuesto la macro importa muchísimo, pero la cubrimos un poco y ahí es más micro. Entonces, siguiendo para cerrar con esta idea de si estamos bien, si estamos mal, o la vía peso, si le creemos a la preferencia revelada del gobierno actual, que es un poco, bueno, vamos a ir acumulando reservas de a poco, de acuerdo a la... Ha dicho en estos días, no es que lo preocupa, digamos, me parece. Dame bancos en ese escenario. Dame bancos, dame negocios en pesos, dame reguladas, porque vamos a tener apreciación real. Eso es lo que estoy pensando cuando digo los pesos me gustan más, porque creo que el gobierno va a ir por ahí. No es lo que me gustaría a mí me gustaría que vaya por otro lado, pero bueno, hay que también darle el beneficio de la duda, ¿no? La duda. Y ahí justamente hablando también de la micro, bueno, ha habido en las últimas semanas y en estos días un boom de colocaciones de deuda privada, ¿no? Hablamos recién de los bonos soberanos, de la curva en dólares, hablamos de la curva en pesos. ¿Cómo estás viendo, Rodrigo, este mercado? Fíjate qué interesante ver ese mercado y ver un poco qué buscan los inversores, como planteado antes, y qué necesitan las empresas y qué es lo que estás encontrando en ese mercado, ¿no? Si uno analiza la curva dólar privada local, tenés opciones muy cortitas, te quedas en un money market si no querés riesgo soberano, y después saltás a empresas que tienen proyectos que necesitan financiamiento de 7 a 10 años. Tenés una brecha gigante que en el mercado has tenido pocas alternativas cortas y entendés por qué las empresas no quieren fondeo corto, porque por ahí lo tienen que ir a rolear en un año que tenés elecciones presidenciales. Entonces tenés empresas que van a salir a buscar fondeo largo con inversores que vienen de todos estos vaivenes y te dicen vamos de a poco. No me lleve del money market a 7 años de duration, a 5 años de duration. Llévame un año, llévame a 10 meses, 8 meses, y esa parte no está. Esa parte no está en el mercado local, y después cuando discutimos la renta variable nos encontramos que tenemos siempre los mismos 6, 7 nombres que tienen volumen en el mercado, y el resto no abren capital. ¿Por qué no abren capital? ¿Por qué tenemos tan pocas empresas locales que ante este escenario donde la disponibilidad de financiamiento un día está, un día no está, y un día está muy cara y un día está regalada, pero si te agarró la necesidad en el día que no está la podés pasar muy mal? ¿Por qué no abren capital? Porque te encontrás que tenés tasas de descuento y valores donde prefieren no asumir ese riesgo. Bueno, tenemos que empezar a encontrar el equilibrio de esto. Que las empresas que tienen necesidad de financiamiento más larga empiecen a recurrir a esa apertura de capital. Los casos exitosos que hemos tenido en los últimos años fueron una apertura de capital. Vemos la experiencia en Vaca Muerta, las petroleras y mineras, los que le ha ido bien es porque había un capital, que se animen a eso y que con ese respaldo podamos ir armando una curva que hoy no tenemos, que ese es un poco el desafío. Y no sé si alguien cree, Damián. No mucho para agregar. O sea, Ahí, Sabri, para comentar, en el mundo, en países latinoamericanos, la curva de corporativos está por arriba de la curva de soberanos, ¿no? Ya en Argentina hace 5 años que la curva corporativa está por debajo de Corre soberanos. por debajo. ¿Y por qué? Porque no tenemos confianza en el tesoro, básicamente, en el gobierno, digamos, de turno, o del que sea, digamos. No de defaults, reestructuraciones, rompimos contratos, digamos. Las compañías, durante todo este periodo, incluso en pandemia, cuando tuvieron que refinanciar obligadamente su deuda, tuvieron tratamiento por inversores diferencial al que lo que hizo el tesoro. El tesoro, cuando reestructuramos con el gobierno anterior, tuvo un tratamiento pésimo, digamos. Y eso yo creo que el mercado te lo termina cobrando, y por eso los spreads de los bonos corporativos en Argentina lucen muy apretados, incluso contra corporativos de la TAM también. Entonces yo creo que hay un track record de hacer los palotes, digamos, de cumplir con esos deberes que las compañías argentinas y el management de esas compañías lo hicieron, y no así, digamos, las autoridades gubernamentales, ¿no? Y ahí tiene una pregunta. No, que de hecho tenés, o sea, la curva de corporativos está 200 y quizá arriba nomás de compararlos, todavía tenés inclusive ahí un spread contra la región, que tenés algún margen de compresión, y si tenemos en cuenta que hoy el canje está en 3%, aún más todavía. Uh-huh. Entonces, y si el gobierno lograra un nivel de tasa similar, lograra comprimir esos niveles, estaríamos hablando de otra historia y podría ya estar roleando el mercado voluntario.
Inclusive tuviste provincias que ya están saliendo también Sí. a tasas atractivas. Bueno, hoy está saliendo Santa Fe. Santa Fe, Esto ahí acá. Cacao, sí. Perfecto. Y ahí hago una pregunta, digamos, son todos, hoy los presentaba como, digamos, de sociedades gerentes independientes, líderes de este mercado. Y la pregunta iba a ser puntualmente, si le tuvieran hoy al regulador acá, ¿no? ¿Qué le pedirían, digamos, para que pueda ir haciendo el próximo año y los próximos, ¿no? A largo plazo a la industria de fondos para potenciar el crecimiento de la industria de fondos? Me parece que ahí un poco algo comentó Juan, y se comentó acá también, el tema de las restricciones es importante para poder competir libremente y para fomentar al margen de lo que hay que hacer, la tarea macroeconómica, etcétera, fomentar el ahorro de largo plazo vía fondos de pensión con deducción de ganancias, etcétera. Me parece que eso es importante para lograrlo y lograr llevar al cliente a tener un ahorro de largo plazo. Perfecto. Bueno, pasamos un poco por renta fija, renta variable, estoy haciendo como un check, digamos. Ahora sí hay una pregunta que me gustaría, bueno, en realidad digamos, que quiero que la contesten todos, ya terminamos, no se enojen, ya falta poquito. Y que es, si tuvieran hoy justamente, digamos, yo soy una inversora moderada, que estoy pensando en 1 año, 2 años, 3 años vista, tengo ahorros de largo plazo, y quiero planificar mi estrategia 2026, ¿no? Y me siento con Juan, pasar por un orden. ¿Qué me recomendarías? ¿Cómo me recomendarías? Empezando desde la gran división, ¿no? Pesos, dólares, segmentos, instrumentos. Voy a poner el speech comercial, pero te iba a decir cuál es tu perfil de riesgo. Te lo ¿Para dije. qué? Sí, pero me dijiste moderada. Sí. Bueno, obviamente, diversificar monedas. Nosotros dijimos, bueno, los pesos pueden andar muy bien, pero tienen muchos riesgos, con lo cual tenés que tener un mix de monedas, principalmente quizá con orientación más a renta fija, porque son más moderadas, digamos, y tendrías mucho más equity, pero sí de diversificar en Latinoamérica, que lo podés hacer a través de fondos. Siguiente las restricciones, tenés la posibilidad de comprar dólares, pues sos un individuo, Sí. ¿viste? Así que Yo puedo, estoy en cepada. exactamente, puedes suscribir fondos en dólares, con lo cual te diría, bueno, mirá, hoy tenés tasas globales que siguen siendo atractivas, bonos latinoamericanos investment grade que te pagan 5,5%, 6%, la verdad no me parece una tasa baja en un contexto general, con lo cual tendría un fondo latinoamericano diversificado de investment grade, más algo de high yield, que tenés una tasa más de 7, 7,5%, y después sí tendría algo de Argentina, digamos, en tu portafolio. ¿Cuánto tendrías, digamos, era fuera de Argentina y ¿cuánto tendrías, Sí, digamos, no fuera de sé Argentina? tu tamaño de portafolio en Argentina, de activos reales, etcétera, digamos que no tenés nada, pero yo tendría un 15-20% en Argentina. Digamos, eso significa que soy muy optimista respecto de eso, ¿no? Pero ahí sí pondría, por ejemplo, bonos corporativos, bonos subsoberanos, bajaría el riesgo del soberano, aprovecharía este carry de corto plazo. Entonces pediría, bueno, algo de equity también, poner un 5% de equity. Pero también tendría equity de otros países de Latam, ¿no? En la misma proporción. Perfecto, bien diversificado. pero bien No, bien diversificado, diversificado. ¿Damián? Es compleja, digamos, porque necesita un poquito más de información, pero digamos, para un Estoy abierta. para una inversión moderada, y siempre es muy importante. Tiene que planificar fin de año. Claro, Para fin de año. ustedes creían que esto lo hacía por la gente, no, lo hago para mi cartera. Es muy importante el horizonte también. He visto muchos casos donde por ahí tenían necesidades de dinero por ahí un mes vista, cosas así, y de repente invertir en equity, entonces son cosas que no deberían ocurrir y tendrías que machearlo bien tu horizonte de inversión con la duración de la cartera. También una cosa para contar. Sí. Muchos argentinos tienen dólares cash en su caja de seguridad, ¿no? Ujú. Vos seguramente, como inversora, por la pregunta que hacía, quizás tenés. Digo, eso pierde por la inflación y porque también estás perdiendo en términos de dólares, porque el dólar se va doblando a nivel global. Entonces, tenés otro incentivo más de en ese invertir. sentido, y veíamos el patrimonio de la industria y los fondos en pesos y en dólares en el último tiempo. Claramente, este año los dólares han ganado mucho terreno dentro de la industria de fondos. Está bien, estuvo el año pasado el blanqueo, estuvieron, bueno, la salida del cepo, hubo, digamos, algunas medidas o noticias que apuntaron a justamente que la gente, mayor seguridad para sacar los dólares del colchón, debajo del colchón, como se diría. Yo entiendo que eso va a seguir estando siempre y cuando Argentina pueda tener un horizonte más hacia la normalización y no meta la pata de nuevo, ¿no? Fíjate, sabe, muchos de esos dólares quedaron en cuentas a la vista. ¿No? También.
y la industria de fondos traccionó. Bueno, los money markets. Exacto. Sí. Entonces vos tenés, digamos, una segunda etapa en que vos podés tener inversores de un poco más de largo plazo. Y Bueno, yo creo que el primer paso fue ponerlos en el sistema, confiar en el sistema para después... Después del blanqueo Es un número que a mí me pareció muy fuerte esta semana cuando lo miraba. Últimos 6 meses tenés 32.000 millones de dólares de atesoramiento. La industria captó 5, ¿no? Las emisiones de deuda privada, otra parte, en algún lado esos dólares están. O sea, el desafío es traerlos con inversiones atractivas. Yo cuando pienso un poco la pregunta que hacías, digo, bueno, vamos a entender un poquito cuál es la volatilidad que tenés hacia adelante y en función de eso qué riesgo te animás a sumar. Y creo que sería un poquito más osado porque me parece que la volatilidad que tenemos para el año que viene es más acotada, ¿no? Como la dispersión que tenemos es más chica, me animo a asumir riesgo en un porcentaje más alto de la cartera, así que me jugaría con un poquito más de Argentina, sobre todo porque planteaste un escenario, una mirada tuya moderada de riesgo, pero con ese argumento me animaría a sumarte un poquito más de riesgo argentino a tu cartera. ¿Cuánto tendrías vos? Yo voy anotando. Mira, voy a anotar y después repego la cartera. Vamos a reunir en va a ser son las 5 carteras y el año que viene nos vemos acá. Y en diciembre. Y lo veo a la misma hora, pero del año que viene para ver a quién le fue mejor. Creo que planteabas entre 15 y 20, creo que me animo, tampoco te voy a plantear algo demasiado osado, te definiste como moderada, pero creo que me animo a poner 30-35% de la cartera en Argentina, siendo que el resto de lo que tenga afuera te lo voy a asignar a un activo más conservador y asumo la volatilidad acá, a ver si agarramos algo de la compresión, algo de las tasas fijas que planteaba José y algo de renta variable con estos sectores que estuvimos analizando. Siempre y cuando monitoreemos de cerca, me parece un tema que no discutimos y que es muy importante para el año que viene, el precio del petróleo se quede donde está. Y si yo vengo y te digo, Rodrigo, yo estoy convencida que a Argentina le va a ir perfecto el año que viene. Dame más riesgo, por más que mi perfil sea moderado. ¿A cuánto me llevas la posición argentina y en dónde? Es muy loco porque venimos trabajando muchos años con gente que quería estar 100% en Argentina y que no podía dolarizar. Hoy podés dolarizar. Lo que pasa es que nos encontramos con que los rendimientos, o sea, el diferencial de rendimiento que vas a obtener es cada vez más acotado. Eso está dispersión que decías. Sí. Una cosa es asumir el riesgo cuando pones 18, 20 puntos de tira en tu cartera y otra cosa es asumir la volatilidad argentina para poner 8 puntos de tira en tu cartera. Creo que ahí es donde empezás a tener un techo relativamente bajo y te quedas en esa posición. Siempre pensando que planteaste tu inversión de largo plazo. Después discutamos el cash management, digamos, esa es otra historia, ¿no? Y ahí llegué hasta ahí. Y un poco te lo dicen los flujos de la industria. Si mirábamos hace un año, el 5% del patrimonio de la industria era dólares, el 95% era pesos, hoy es 80-20, ¿no? Ese proceso se está dando. Sí, bueno, liberaste el cepo, podemos discutir cuán encepada está la economía. Yo lo mido con la brecha. Si la brecha es baja, para mí la economía no está tan encepada, porque tengas controles, porque permitías mucho arbitraje entre los distintos mercados, y estás teniendo ese proceso de dolarización. Así que no me iría mucho más arriba de lo que Hoy tenés, perdóname igual, desde el blanqueo que el ingreso de dólares fue importante, si bien hay un camino muy grande por recorrer, como comentaba Rodrigo. El flujo en fondos en dólares fue muy importante que se vivió el último año. Y se abrieron un montón de oportunidades de fondos en dólares. Nosotros, por ejemplo, tenés fondos de retorno total, que tienen porcentaje de equity, que tienen el resto de la cartera por ahí menos volátil con activos de la TAM, con treasuries. Entonces tal vez se le puede también delegar un poco en administradores como nosotros, que ese trabajo lo vas haciendo y vas rotando según el momento. Y lo que veas conveniente, y se puede diversificar también con fondos un poco más de corto plazo, como son el money market, si querés, es un rendimiento menor, pero sin volatilidad y sin riesgo de mercado, y los siguientes que son lo que replican en los históricos T+1, pero en dólares, que tenés un rendimiento que le compite a los plazos fijos en dólares, y es un rendimiento atractivo, que por ahí te rinde 6% al año, con una volatilidad bastante acotada. Juan, voy anotando, yo estoy anotando. Un poco más osado, capaz José ya dice todo peso. No, pero sería un poco, claro, pero sería un poco más osado y si querés que Argentina le va a ir bien el año que viene y está sorprendista, me parece que hablamos de la selectividad, ¿no? Y ganar 200 puntos básicos más es un montón. Con la estructura actual de globales, 200 puntos más básicos que con prima Argentina son 20% en dólares, 15% en dólares.
decíamos que Brasil había subido 50 las acciones, Brasil es mucho más volátil. Las acciones emergentes, 20, bonos de países emergentes, 10, 15, bueno. Yo te sumaría más a Argentina. La verdad es que tendría algo de pesos. Me parece que hoy los pesos, yo coincido con José, a veces le decimos tácticamente, me parece que hay momentum ahí, hay un espacio para que los pesos sigan comprimiendo. Y la verdad me animaría a tener 50 Argentina. Si querés que lo vea bien, me parece que Argentina tiene una buena historia para contar. El oil and gas, yo coincido mucho con la visión de que los bancos y el oil and gas son los sectores que más poder tienen hacia adelante de crecimiento, más capacidad. Así que tengo una historia para contar y ahí sumaríamos a Argentina. Inclusive dentro de los pesos también tenés cierta protección. O sea, si vos en vez de ir a una tasa fija en pesos, que si todo sale perfecto es probablemente lo que más comprime. Te vas a un activo que ajusta por ser y estás un poco más protegido, te vas a un activo que ajusta por tasa variable, donde la tasa variable ya bajó bastante y si sigue bajando por ahí tenés un problema con el tipo de cambio, entonces no tenés ya tanto riesgo a la baja, podés diversificar un poco dentro de los pesos como para estar un poco más protegido. ¿Y José? Bueno, ahora 100% Argentina, 100% ahora nos dimos pesos. cuenta de que en realidad la mesa está ordenada en orden de Participación argentina. de bullshit sobre Argentina. Pero no, yo tendría bastante en Argentina. Y te digo dos cosas. Creo que la diversificación está muy bien, por supuesto. Y hoy, bueno, en la parte financiera, nosotros tenemos un producto que es exactamente eso. No tomen las decisiones vos. La cosa va a ir cambiando. No te preocupes, entra en un lugar que ese fondo se llama Consultatio Balance y es la visión nuestra, es la visión de la mesa. Entonces ahí yo me siento muy cómodo porque es nuestra visión, porque lo administramos nosotros. Y después agrego ¿Cuál es algo. tu visión que volcás, José? Sí, bueno, un poco resumida acá, pero lo complemento con algo que me va a ayudar a contarte mi visión. Hoy, si vos mirás qué está haciendo Eduardo Costantini, probablemente Consultatio, que es, digamos, la desarrolladora, está más activa que nunca en la Argentina. Digo, compró terrenos en Palermo, compró terrenos en Palermo, en Polo, ahí donde está ahora el supermercado, etcétera. Tenemos muchísimos proyectos y desarrollos y creo que real estate es definitivamente una forma de diversificar. Es una forma también de estar expuesto a un activo rentable y probablemente el más castigado que tiene Argentina, que es real estate. Entonces, nosotros estamos viendo una oportunidad ahí, creo que es evidente cuando vos ves la actividad de Eduardo. Estamos viendo también potencialidad en Argentina y ahí retomo la pregunta. En este fondo tenemos alguna limitación como es un fondo en pesos, para tener exposición a dólares, a hard dólar en realidad. Pero eso en globales y corporativos lo tenemos a tope. Y después el resto lo jugamos a través de Dólar Link. Y hoy es un fondo que está prácticamente 70% pesificado. O sea, entre tasa fija, tiene 55 puntos de ser y el resto es tasa fija. Nosotros de corto plazo estamos muy positivos, digamos, con el peso. Ese fondo en algún momento ha tenido futuros por 60 puntos de la cartera. Es un fondo que se mueve mucho, pero yo diría, es mucho más importante, vuelvo a la analogía anterior, es mucho más importante que nosotros podamos poner la mirada en dónde termina esto que en cómo va a ir siendo el caminito. Y si sos una inversora moderada que está preguntando qué es lo que tiene que hacer, yo te diría, delegá en alguien que lo administre por vos y que tome las decisiones todos los días, no una vez cada cuando vos te preocupás, digamos. Delegá eso. La industria de fondos en ese sentido fue increíblemente eficiente, súper competitiva, funciona muy bien. Digamos. Volvemos a lo que comentamos al principio de la charla. Exacto. Con lo cual, yo estoy súper contento, digamos, de cómo funciona ese mercado de fondos en Argentina. Me parece espectacular. Y creo que la competencia que hay eleva a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en beneficio del cliente. Ahí me sumo un poquito a lo que dice José, y tenés acá 5 gestoras independientes que tenemos el desafío de ser muy innovadores en producto, ¿no? De estar muy atentos a todas las oportunidades que van apareciendo
y ofrecer rápidamente esas alternativas a los inversores. Es un poco lo que nos caracteriza a las independientes. Y Y en ahí- línea, sí. en línea con lo que decías tú, con el tema del real estate y demás, ponele, se viene, de a poco se van sumando fondos cerrados. Por ejemplo, nosotros lanzamos hace poco uno de créditos hipotecarios, que es de los primeros que salieron, que está bueno porque es algo que te saca la volatilidad. Es un fondo que te rinde, ponele 9,5 al año, y es para diversificar un porcentaje de la cartera invertido en ese tipo de productos, y diversificás la volatilidad de la cartera, que no tan expuesta al mercado y al riesgo de precio. Y así como ese, estamos saliendo otros de real estate que estamos trabajando. Así que nada, se vienen cosas que están buenas. Tan buenas para la industria. Y ahora una última pregunta, porque ya les ocupé más tiempo del que le había prometido. Y nos trasladan más allá, que ya me llevo todas las carteras anotadas y en diciembre del año que viene nos volvemos a encontrar y vemos. Si tuviéramos pensando en, digamos, esta es una pregunta que ya la hice en el otro panel y me gusta llevármela también para el año que viene encontrarnos de nuevo. Digo, si me traslado al futuro y estoy en diciembre del 2026, ¿no? ¿Qué titular, Juan, te gustaría leer en un diario económico? Digamos, entiendo que va a ser constructivo y positivo. ¿Qué titular te gustaría leer? Que No, digas? para aclarar que este orden de la mesa, yo sigo siendo bullish para repetir, ¿no? Sí. Si no quedo como estoy, ¿viste? No. Pero en realidad yo digo, bueno, tenés tus inversiones que te dejen dormir también, ¿viste? Yo creo que es importante. Vos tenés tus Eso- activos en Argentina, cobrás un sueldo en Argentina, tenés familia en Argentina, diversificá o sea, independientemente que siga siendo constructivo con Argentina y bullish, ¿no? Pero bueno, esa acotación, el titular me gustaría que hablemos. Que no sea, por favor, que gane Sí. el Mundial. No, pero te iba a decir un titular que nada tenga que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Sería recontra bullish. Que no estemos discutiendo de los niveles de reservas, de qué tipo de cambio vamos a tener o qué sistema cambiario vamos a tener. Lamentablemente estamos en Argentina y probablemente estemos hablando de lo que va a pasar el 2027, ¿no? Y solamente como reflexión, cuando vos ves los países que estabilizaron la macro y que empezaron a tener un sendero de crecimiento, tardaron una década, o tardaron 2 años, o 3. Entonces yo creo que es un proceso en el cual no solamente el mercado, a nivel de sociedad tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo en común, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría ver? Y probablemente quizá que tengamos partidos políticos que compartan, digamos, algún tipo de plataforma en común de acuerdos muy básicos, ¿no? ¿Cuál fue el mercado de la TAM que subió más en los últimos 10 años, ocultado por riesgo? Es Perú. Ahí me sorprendió ese dato. Pues en Perú hay 4 presidentes presos, digamos. Pero la economía continúa, el Banco Central continúa, tiene reservas. Debo decir, bueno, algo de estabilidad, aburrámonos un poco. Sería un titular, digamos, que no sé cuál sea. Aburrámonos. Aburrámonos un poco, pensemos en algo mucho más suave, bajemos la volatilidad. Yo creo que tener mucha exposición en Argentina con estos niveles de volatilidad es insalubre, ¿no? Entonces, sí, bueno, tenés una oportunidad grande en Argentina, no la desperdiciemos, ¿no? Si hay un titular, me gustaría hacer un poco ese, ¿no? Que Argentina esté en el camino de aprovechar todas esas oportunidades perdidas que tuvimos en nuestra historia y que sea con este o con otro gobierno, incluso si es otro gobierno mejor, porque va a haber un tema de transición política que va a ayudar muchísimo a este sentimiento bullish que hoy tenemos. ¿Tú, Damián? Sí, no, coincido plenamente, y si querés para complementar, o sea, gran parte de la volatilidad que vimos este año fue por el riesgo político, si querés, que es que era, si se daba un cambio de color político, sabías que iba todo en sentido contrario y todo lo que se había construido hasta acá se desarmaba. Entonces, una de las principales anclas del gobierno fue el superávit fiscal, y desde abril que la oposición estaba en el Congreso tratando de sacar proyectos que dinamitaban, si querés, ese superávit. Entonces, ponerse de acuerdo, por lo menos en cosas básicas como esa, que es lo que dice Javier, me parece que está... ¿José? ¿Cómo está? Yo te diría, a mí me gustaría ver, el título es "Los salarios reales están en su récord histórico". Me parece que sería la mejor noticia para que yo vería acá. A nivel proyección país también, ¿no? Creo que ahí se comprimen un montón de cosas. Nosotros estamos hablando como de 2 velocidades o de muchas velocidades, pero hay una velocidad que típicamente en el mercado financiero es más rápida y los cambios pasan más rápido. Entonces nosotros estamos prediciando el 2027 y sí, la dinámica de la deuda, etcétera. Bueno, hay
una parte, digamos, para que eso suceda hubo un ajuste macro muy duro, y que, por supuesto, cuando uno lo mira en términos de precios de activos, está muy bien remunerado. Los activos estaban en un lugar en diciembre de 2023, están en otro hoy. Es una fiesta todo lo que pasó. Esa fiesta todavía tiene muy pocos invitados. O sea, cuando uno mira la economía en su conjunto, digamos, a la mayor parte de la gente no percibió los beneficios de todo esto. Entonces, yo creo que esta es la dirección en el sentido de reducir desequilibrios, mitigar vulnerabilidades, abrir la economía, todo lo que estuvimos hablando, y para eso necesitamos que estemos todos adentro, digamos, ¿no? Y creo que el salario real en techo histórico afirmaría eso, y creo que mitigaría mucho los riesgos, por ejemplo, que señalaba Juan, que son los que están implícitos, ¿no? ¿Qué pasa si en 2027 decimos, che, todo esto no funciona para nada, hay que pegar el volantazo? No, creo que eso sería muy malo para Argentina. Y una forma de asegurarse contra eso es salarios y empleo en techos históricos. Juan. Coincido, José. Me parece que también presupuesto aprobado para el año que viene y un plurianual estaría bueno. Sería un presupuesto que muestra eso, un proceso político. Necesitas un proceso político, necesitas que Argentina no esté cada 2 años yéndose a los extremos. Y eso te lo refleja en alguna medida el presupuesto. Obviamente, los reales en dólares, reales en dólares también, en máximo de los últimos años sería una gran noticia. Pero creo que para aminorar la volatilidad necesitas consenso político generalizado, ¿no? Me queda la última parte, la más difícil, que es resumir un poco todo. En definitiva, lo que necesitas es que la discusión vaya hacia temas que construyan hacia adelante, que las noticias de los diarios estén llenos de inversiones que se fueron concretando, y que todo proceso que implica un esfuerzo social grande, como planteaba José recién, que requiere una transformación, se consolida cuando después de todo eso lográs crecer. Así que esas serían las mejores noticias que podríamos tener en el diario de fin del año que viene. Perfecto, bueno, tiempo cumplido. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. La verdad, una charla muy, muy rica, y seguramente, nada, en diciembre del año que viene estamos de nuevo acá. Gracias. Con todo eso. Muchas gracias.